Buenas tardes a todos los participantes de este curso virtual. Vamos a empezar con el tema de energía solar fotovoltaica. Me presento, yo soy Sergio Rusconi. Para empezar con el tema, vamos a decir que esta transformación de energía solar, energía eléctrica, directamente la llamamos transformación fotovoltaica, y es el único sistema que permite producir la transformación directa de energía radiante en electricidad en un solo paso. No hay otro método que permita transformar directamente energía solar radiante en electricidad de corriente continua, como en el caso de los sistemas fotovoltaicos. Si bien el tema de la energía solar fotovoltaica parece una técnica muy nueva, es decir, las aplicaciones son relativamente cercanas, la primera experiencia que se tuvo en el llamado efecto fotoeléctrico, que es el principio por el cual trabaja una celda o un módulo fotovoltaico, fue realizado por un físico francés llamado Becquerel en 1839. Obviamente, en ese momento, este descubrimiento, que fue realizado buscando teniendo otros objetivos, digamos, fue resultado de otros trabajos, y se encontró con que había ciertos compuestos que al estar iluminados o al recibir una radiación o una luz, generaban una corriente débil. Tuvo que pasar hasta el año 1885, en donde se creó con este principio la primera celda fotovoltaica, que era un depósito de selenio sobre un soporte metálico y cubierto con una fina capa de oro. Esa fue la primera celda fotovoltaica que podemos llamarla como tal, celda fotovoltaica. Como un detalle, digamos, de color, podemos decir también que Einstein obtuvo el premio Nobel en el año 1920, demostrando desde el punto de la física cuántica cuál era el funcionamiento de esta celda fotovoltaica o este efecto fotovoltaico, o también llamado fotoconductor. Bueno, acá lo que están viendo es un avión que hace unos años estuvo dando la vuelta al mundo y que se alimentó con paneles solares fotovoltaicos. El objetivo de esta foto es ver que la posibilidad de realización de módulos fotovoltaicos es de lo más variada. En este caso se necesitaban tener módulos fotovoltaicos o un conjunto de celdas fotovoltaicas que tuvieran poco peso. Entonces se desarrollaron un tipo de celda formando módulos fotovoltaicos, como se ve en la fotografía, las cuales pasaban a ser partes de las alas del avión, generando la energía eléctrica mientras tenía radiación solar. Dentro de los sistemas fotovoltaicos, como también vamos a ver en la parte eólica, existen dos posibilidades fundamentales. Los sistemas que van a estar aislados de la red, que los vamos a llamar off-grid, y los sistemas conectados a la red, que los vamos a llamar on-grid. El curso fundamentalmente se va a basar en los sistemas aislados de la red. Vamos a mencionar también los sistemas conectados, porque actualmente se están haciendo cada vez más populares desde el punto de vista de la generación distribuida, y también desde hace mucho tiempo desde la generación centralizada, como los parques o granjas fotovoltaicas. Pero el principal objetivo del curso es ver todos los elementos que van a constituir un sistema
de generación fotovoltaica aislados de la red. Como dice la filmina, estos sistemas o equipos se utilizan generalmente en lugares donde no llega la red eléctrica y resulta más caro la infraestructura que se necesita para conectarse a la red que instalar un sistema fotovoltaico. Si bien es cierto esto, actualmente hay otros usos u otros objetivos para los sistemas aislados, por ejemplo, en la ciudad. O sea, estos sistemas permiten también resolver ciertos tipos de problemas, como ser baja tensión, cortes de luz. Entonces, hay aplicaciones que, aunque no sean sistemas remotos, en el medio del campo, donde se necesite un sistema aislado, también solucionan otros problemas, como los que acabo de comentar, como ciudades. Bueno, entonces tenemos esas dos alternativas. ¿Cuáles son los elementos que componen el sistema fotovoltaico aislado? Vamos a empezar a hablar de un generador eléctrico solar, que puede ser un panel o grupo de paneles, conjunto de paneles, un regulador de carga que me va a controlar la carga que recibe la batería o banco de acumuladores. Vamos a tener un tablero que va a ser nuestro tablero de corriente continua y de ahí eventualmente podemos sacar todos los elementos que nosotros querramos utilizar en corriente continua. En el campo generalmente se utilizan muchos elementos en 12 volts de corriente continua y eventualmente se pueden sacar directamente de nuestro tablero de corriente continua. Tenemos una salida también de este tablero al elemento que nos permite convertir la corriente continua generada por las baterías en corriente alterna de 220 volts, en este caso, mediante el cual nosotros vamos a estar abasteciendo los elementos que van a funcionar en 220 volts de corriente alterna. En este caso, un televisor, una videograbadora u otros elementos que funcionen con corriente alterna. Estos son todos los elementos que componen el sistema fotovoltaico aislado. Todos estos elementos los vamos a ir viendo, cada uno en particular, y vamos a ir desarrollando todos los temas para que al final podamos hacer un ejercicio. Ustedes van a poder ver un ejercicio resuelto de un caso simple, cómo se hace el cálculo de una instalación solar aislada. Repetimos los elementos que componen el sistema generador de un sistema fotovoltaico aislado, los paneles fotovoltaicos, nuestro banco de baterías y un inversor o convertidor estático de corriente continua en corriente alterna. Vamos a ir viendo en el orden que lo fuimos mencionando, todos los elementos de la instalación fotovoltaica aislada, empezando por los paneles solares fotovoltaicos. A partir de que la energía solar se convierte en electricidad de corriente continua, a partir de ahí la instalación pasa a ser una instalación eléctrica convencional con ciertos recaudos que hay que tomar, que después lo iremos desglosando. Vamos a empezar a comentar cómo están conformados los paneles solares fotovoltaicos. Acá hay estos paneles fotovoltaicos están conformados por celdas solares. Estas celdas solares pueden estar fabricadas en distintos materiales. Acá tenemos una lista de los distintos materiales que tienen el efecto fotovoltaico o efecto fotoconductor que habíamos hablado anteriormente. Algunos materiales pueden ser el arseñuro de galio. En la tabla de la derecha tenemos los rendimientos aproximados: sulfato de cobre y arsénico, fosfuro de indio,
seleniuro de cadmio, telurio de cadmio y silicio. Acá tenemos distintos tipos de rendimientos y el silicio lo hemos puesto en rojo. Tiene varias razones por las cuales hemos destacado el silicio en rojo. Primero, es uno de los elementos que tiene mejor rendimiento de la transformación fotoeléctrica o fotovoltaico. Otro de los elementos importantes es que es un material muy abundante en la naturaleza, ya que el silicio es dióxido de silicio, o sea, arena. O sea que mediante un proceso de fabricación transformamos el dióxido de silicio en un material semiconductor. Otro de los elementos importantes es que este silicio, o los paneles o celdas fotovoltaicas fabricadas con silicio, son totalmente ecológicos. Es decir, el silicio es arena, no es un material contaminante. Todos los elementos que producen efecto fotovoltaico y que están más arriba tienen metales pesados. O sea, desde el punto de vista de la contaminación y de la ecología, el mejor elemento para producir esta transformación es el silicio. Por otro lado, un panel de silicio prácticamente es reciclable completamente, se recicla más del 90% de todos sus elementos constitutivos. Entonces, este es el motivo por el cual la mayor cantidad de módulos en el mundo están fabricados con silicio. Esto no quiere decir que alguno de las combinaciones de elementos anteriores no tengan mayor rendimiento. Hay algunas combinaciones de celdas solares llamadas multicapa que tienen varias combinaciones de estos elementos, 2 o 3 capas con estas combinaciones de elementos. Entonces, lo que hacen es sumar los rendimientos de cada una de las capas y dando rendimientos realmente superiores, pero porque suman las eficiencias de cada una de las capas de transformación. Esto a nivel laboratorio se sigue desarrollando continuamente y esto es una evolución continua y que puede llegar en pocos años a transformar los materiales de trabajo, y lo que estamos hablando hoy posiblemente en unos años tenga otra tecnología que ha mejorado la tecnología actual. El panel fotovoltaico es un elemento generador de electricidad. Como dijimos, están mayormente constituidos por celdas de silicio. Desde el punto de vista cristalino, un cristal de silicio puro tiene lo que se llama una unión covalente. Hay distintos tipos de enlaces o distintos tipos de uniones, más fuertes o más débiles. Uniones electrovalentes, uniones metálicas, que son las más fuertes, es decir, la unión que vincula los materiales metálicos, y las uniones covalentes, en las cuales el grado de atracción de sus átomos es intermedio. O sea que una unión covalente no es de las más difíciles de deshacer o de desvincular, y por otro lado, no hay electrones libres. Por lo tanto, resulta un mal conductor. En una unión covalente, los electrones del silicio comparten electrones con el átomo vecino. Por eso se llama unión covalente. Y es una unión fácil de separar. Como dijimos, el dióxido de silicio es arena, o sea, la arena es un aislante, es un mal conductor. Para transformar
este dióxido de silicio, se le agregan pequeños porcentajes de otros elementos que, entre comillas, podríamos decir contaminantes, como el fósforo o el boro. Este proceso en el cual agregamos estos pequeños porcentajes de fósforo y boro se llama dopado o doping del silicio. Luego de realizar este procedimiento, este proceso, las celdas se transforman en un semiconductor. Un semiconductor es un elemento que tiene características intermedias entre un conductor y un aislante. ¿Sí? Que depende de que sea conductor o que sea aislante, de cómo sea polarizado este semiconductor. Un módulo o una celda solar fotovoltaica es un primo lejano de un transistor y se comporta como un diodo. Cuando veamos la curva de respuesta de tensión corriente de una celda fotovoltaica, va a corresponder a la curva de respuesta de un diodo. Por lo tanto, una celda de silicio va a estar compuesta por dos tipos de silicio y que, como se ve en la diapositiva, va a tener esa posición, un silicio superior llamado silicio tipo N y un silicio inferior llamado silicio tipo P. Cuando hacemos el dopado del silicio, esa técnica que vimos anteriormente, cuando el dopado se hace con fósforo, se obtiene un material con cargas negativas libres. O sea, el silicio tipo N va a tener cargas negativas libres. O sea que va a tener exceso de electrones en su última capa. Cuando el dopado del silicio se hace con boro, se obtiene un material con cargas positivas libres, o sea, un déficit de electrones en su última capa. Una celda solar va a estar formada por una delgada capa de material tipo N, de silicio tipo N, haciendo una difusión gaseosa sobre otra de mayor espesor de material tipo P. O sea que el silicio tipo N físicamente es una deposición muy delgada de silicio tipo N sobre el silicio tipo P. Esto se debe a que en el silicio tipo N, que es la parte superior de la celda fotovoltaica, deberá ingresar la energía solar para producir la transformación y el efecto fotoeléctrico. Entonces, el espacio que debe atravesar debe ser el menor posible. Por eso es que la capa de silicio tipo P es más delgada que la de silicio tipo N, es más delgada que la de silicio tipo P. Veamos cómo es la estructura cristalina de una celda de silicio. Dijimos que era una unión covalente. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un silicio. El silicio tiene 4 electrones en su última órbita, que es la órbita con la cual se vincula al átomo vecino, formando la estructura cristalina. Acá vemos que los electrones de la última capa comparten con el átomo vecino, formando la estructura cristalina. Cuando nosotros le agregamos fósforo al silicio, lo que va a suceder es que en la última capa electrónica, en vez de tener 4 electrones, va a tener 5 electrones, o sea que va a tener un electrón libre más. Si hacemos el dopado con boro, lo que va a producir es una falta de uno de los electrones. Al faltar uno de los electrones, vamos a tener una
carga positiva excedente en el núcleo. Como dijimos, la formación de la celda fotovoltaica es una capa de silicio tipo N sobre una capa de silicio tipo P. Cuando juntamos las dos capas, los electrones que sobran en uno de los silicios se ubicarán en los lugares que faltan en el otro silicio, formando entre los dos silicios un campo eléctrico o barrera de potencial. Ahí es donde se va a producir el efecto fotoeléctrico y ahí es donde va a incidir la energía solar incidente para darle la energía para arrancar los átomos y sacarlos al exterior mediante conductores. Ese sería, en cierta manera, el mecanismo que tiene para generar electricidad una celda fotovoltaica. Desde otro punto de vista, sabemos que la radiación solar es una onda electromagnética que viaja a través del espacio. Esa onda electromagnética tiene una particularidad que es la dualidad que se llama onda-corpúsculo. Es una onda electromagnética, pero dentro de esa onda electromagnética viaja una unidad de energía que se llama fotón o cuanto de energía. Ese fotón que viaja a través del espacio va a llegar a nuestro planeta, va a incidir en un módulo o en una celda fotovoltaica con una cierta energía. Esta cierta energía viene a estar dada por la longitud de onda de esa luz incidente. Acá lo que tenemos es un gráfico donde podemos ver tres curvas superpuestas. Una de las curvas es la de irradiación solar fuera de la atmósfera. Esta irradiación solar en el espacio o fuera de la atmósfera, según lo que estuvimos viendo hasta ahora, está en el orden de 1350, 1360 watts por metro cuadrado, de acuerdo al momento de la trayectoria de la Tierra con respecto al Sol, va variando, pero esa es la potencia solar que tenemos fuera de la atmósfera. Al entrar a la atmósfera, vimos que sufre esos rayos se filtran a través de todos los elementos que componen la atmósfera, los gases atmosféricos, la polución ambiental, gases como el dióxido de carbono, el ozono, el oxígeno libre. Se va reduciendo esa energía disponible y lo que vamos a tener, el promedio de la potencia solar dentro de la atmósfera, va a estar en el orden de 1000 watts por metro cuadrado promedio o 1 kilowatt por metro cuadrado. Si nosotros vemos las curvas, la curva que estoy marcando en línea llena sería la curva de radiación o irradiación solar fuera de la atmósfera. Esta curva en el eje vertical me da la potencia por centímetro cuadrado de la energía solar en el exterior. La otra curva sería la curva, la de la línea punteada, es la curva de un cuerpo negro, como el Sol. El Sol es considerado como un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un excelente radiador y un excelente absorbedor de energía. Entonces, si el Sol lo consideramos como un cuerpo negro a una temperatura de 5.900 grados Kelvin aproximadamente, nos va
a emitir una radiación con una gama de longitudes de onda determinadas. En el eje horizontal, lo que vamos a ver es la longitud de onda en micrómetros. Entonces, lo que habíamos dicho es que, dependiendo de la longitud de onda, dependía la potencia de la energía solar. La tercera curva, esta curva que se ve grisada, esos valles que se ven en esa curva, significa la pérdida de energía que se produce por la filtración de los gases de efecto invernadero, por la polución ambiental, etc. Y tenemos marcados dos círculos rojos que corresponden a la zona del centro de la curva y de la izquierda de la curva. Cuando nosotros nos vamos acercando a la zona de la izquierda de la curva, la longitud de onda se va haciendo más corta y la potencia aumenta. Ustedes habrán escuchado hablar del agujero de ozono. Ahí, en los círculos rojos, marca que el gas que está produciendo esa filtración o esa reducción de energía es el ozono. Esta filtración de energía es en la zona donde tenemos menor longitud de onda y donde el ingreso de radiación en esas longitudes de onda es más agresivo para la vida humana o es más peligroso para la vida humana. El resto de las longitudes de onda va a tener distintas atenuaciones, como vemos en el gráfico, por el agua que está presente en la atmósfera, el dióxido de carbono, el oxígeno libre y el metano también. Bueno, entonces, en definitiva, la energía que trae un fotón que viaja en la onda electromagnética que incide en el panel solar fotovoltaico viene a estar dado por la longitud de onda. Como dijimos, esta energía de los fotones depende de su longitud de onda. En este caso, la energía necesaria que necesitamos para romper el enlace covalente del silicio es un valor constante y característico para el semiconductor de que estamos hablando. Por ejemplo, para el silicio, la energía necesaria para lograr ese efecto es de 1,12 electronvolt. Si vemos en el espectro de ondas electromagnéticas, vamos a tener hacia la izquierda las longitudes de onda más cortas. En este caso lo tenemos expresados en nanómetros y tenemos la zona de los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, la zona de radiación ultravioleta, y si nos vamos desplazando hacia la derecha y tenemos los 400 nanómetros, ya entramos en la zona de radiación visible, que corresponde a los colores. El primer color que vamos a ver es el índigo, muy pegadito al violeta, con 400 nanómetros, y así sucesivamente todos los valores, aumentando las longitudes de onda del campo visible hasta llegar a los 700 nanómetros, que es el último de los colores que podemos ver y que corresponde al color rojo, con 700 nanómetros. A la derecha de los 700 nanómetros tenemos la radiación infrarroja, que no podemos ver, pero sí la podemos percibir. Y a la izquierda de 400 nanómetros tenemos la radiación ultravioleta, que tampoco vemos, pero también podemos percibir. En el espacio entre los 400 y 700 vamos a tener la zona de luz visible. Dijimos que las dos capas de silicio son eléctricamente neutras, pero al unirse, como habíamos dicho anteriormente, se va a producir una línea, una unión
que se va a llamar juntura PN o NP, la que se ve en el medio. Tenemos un campo eléctrico, como habíamos dicho, o barrera de potencial, debido a que los electrones libres de uno iban a ocupar los lugares vacíos en el otro. Ahí se va a formar un campo eléctrico. Tenemos el silicio tipo N a la izquierda, el silicio tipo P a la derecha, y la luz incidente sobre el silicio tipo N. Dijimos que mediante métodos adecuados se obtenía el silicio en forma pura, 99,9% de eficiencia, que es un silicio llamado silicio de grado metalúrgico. Si vemos un detalle de cómo es la estructura cristalina del silicio, el fotón incidiendo sobre el campo eléctrico, la energía esa que dijimos que va a estar animado el fotón de 1,12 electronvolt, lo que va a hacer es incidir sobre la capa de electrones, va a entregar su energía y va a liberar un electrón. Es decir, la energía que viene, que es de 1,12 electronvolt, lo que va a hacer es darle energía a un electrón para elevar su nivel y pasar de la banda de valencia en que está a una banda que se llama banda de conducción con una energía superior. Cuando yo llego a esa banda de conducción, puedo sacar a un electrón afuera de la estructura de silicio mediante un conductor o un cable eléctrico. ¿Qué pasa atrás del electrón liberado? Va a quedar un hueco o una locación. Esa locación va a ser ocupada por un electrón que va a ocupar ese puesto y así sucesivamente. Esto que vemos que sucede para un electrón, sucede para n cantidad de electrones que van a estar incidiendo sobre la superficie del silicio. Entonces se va a producir una corriente de electrones liberadas y una corriente de huecos que se van a formar atrás y que van a ser ocupados por los sucesivos electrones que vayan pasando. Entonces se va a producir una corriente electrónica, que es la corriente eléctrica de corriente continua, que va a salir a través de los conductores hacia el exterior. Como me hicieron la pregunta, ¿qué pasa si no está conectado a una carga? No se produce esta corriente eléctrica. Va a quedar restringido a la estructura del silicio, pero no van a salir los electrones al exterior. Si nosotros lo conectamos a una carga, imagínense una lámpara incandescente, de una potencia igual o menor a un panel fotovoltaico, se va a producir una circulación de corriente a través de esta carga. Los electrones van a entregar energía y van a producir un trabajo eléctrico en la lámpara incandescente y van a volver por el otro polo nuevamente al silicio para volver a completar el ciclo y volver a cargarse con la energía que reciben de la fuente luminosa. Esto se va a seguir produciendo hasta que cese la iluminación sobre la celda fotovoltaica y no va a haber más circulación de electrones. ¿Qué puede pasar cuando un electrón tenga más o menos energía de 1,12 electronvolt para el silicio? Si tiene menos energía que 1,2 electronvolt, muy posiblemente ese electrón no llegue al silicio o se refleje o no entre nunca en la masa del silicio. Si tiene mayor energía, lo que va a pasar es que no va a liberar un electrón, tampoco, pero va a seguir, esa energía sobrante va a seguir repercutiendo dentro de la estructura del silicio, generando calor y generando pérdida de rendimiento. O sea que solamente la extracción de electrones a través de la energía solar va a ser cuando estos electrones estén animados de la energía de 1,2 electronvolt. Acá tenemos un corte de una celda fotovoltaica donde vemos todos los elementos que constituyen la celda.
Vamos a ver la parte superior, lo que se llama rejilla, que es uno de los polos, en este caso el polo negativo, por donde van a salir los electrones. El contacto más fino se llama finger o dedo, y el contacto más grueso se llama bus. Es decir, esta rejilla lo que hace es como absorber la mayor cantidad de electrones posibles para sacarlos como corriente hacia el exterior. La parte roja que se ve de la celda es un tratamiento que se le hace a la celda para que sea antirreflectante, por el tema de perder la menor cantidad de electrones por reflexión posible. O sea, que entren a la celda la mayor cantidad de fotones posible. La parte naranja, amarillo-naranja, sería el silicio tipo N, que habíamos hablado anteriormente. La parte verde sería el silicio tipo P, o silicio positivo, y la zona grisada sería la región del campo eléctrico donde se produce la transformación y el efecto fotoconductor. Ahí se ve un electrón saliendo hacia arriba y un hueco desplazándose hacia abajo. En la región violeta o lila claro sería el contacto óhmico inferior. Yo tengo que tener dos polos, uno era la rejilla superior, que es el polo negativo, y el contacto óhmico funciona como polo positivo. Ahí voy a conectar mi otro conductor y con eso voy a poder cerrar el circuito de la celda. Finalmente, lo que se ve abajo es el sustrato. La celda, si uno la manipula, es un cristal o un vidrio, tiene la consistencia de un cristal. Recordemos que tiene 0,6 de milímetro. Si uno la flexiona se quiebra, nos podemos cortar, como con un vidrio, porque todas estas capas están depositadas sobre el sustrato que le da soporte a toda esta celda. Y que en este caso es un vidrio o un cristal. Este sería el conjunto de elementos que forman la celda fotovoltaica.